¿Qué tal, queridos amigos? Pues bien, como les anuncié, 2024 va a ser verdaderamente difícil para todos los mexicanos. Bueno, hasta el señor de Palacio Nacional, el mandante Pelafustán, anuncia que en el mejor de los casos tendremos un aumento en la economía del 1.3%. 1.3% vista las cosas con el optimismo que es norma institucional en el presidente que no reconoce nunca haber cometido un error y que solamente dice que ha habido un solo fraude en su gobierno, el de Segalmex, en donde además salieron raspados tantos, pero no así el director que era de esta paraestatal, el señor Ignacio Ovalle, quien sigue refugiado en gobernación. Para que nos demos cuenta de cómo se manejan las fichas mágicas en el gobierno de Andrés Manuel. Pero mientras esto ocurre, pues ya todo el mundo piensa cómo va a venir el proceso electoral. Que no les engañen las encuestas. Es imposible, es imposible que haya un reconocimiento del 70 o del 60% de los mexicanos a la popularidad de López Cuarto. No es así. Hay muchos de los 30 millones de mexicanos que votaron en 2018 que ya no quieren votar por Andrés Manuel. Calculamos que de los 30 millones, esto basado en cifras serias, cuando menos un tercio no volvería a hacerlo por Morena y sus aliados, sus adherentes. Esto quiere decir que se reduce la posibilidad del voto por el oficialismo al 20%. Entonces ahí está la continuidad en peligro. O sea, 20 millones de votos. No 30, sino 20 millones de votos. Ahí está el punto álgido de la cuestión. Porque resulta que sumando y sumando los votos que puede obtener Xochitl Gálvez, esta podría elevarse mucho más de lo que pudo hacerlo López Obrador en el 2018. Y esto es verdaderamente lo que mantiene en alerta a todas las instituciones relacionadas con los procesos electorales del país. Y naturalmente, el más angustiado es el señor López, porque aunque Xochitl Gálvez, cuando la entrevisté, no se refirió a López Obrador como un pretenso rehén de la justicia, lo cierto es que la oposición cada vez acumula más y más y más señales de la ingente corrupción de López Obrador y su familia. Y esto, pues lógicamente, en un país en donde se ejerciera verdaderamente el derecho, tendría que tener consecuencias reales convertidas en procesos legales, penales, contra esta familia de corruptos. No sé si van a proceder o no, pero lo que sí sé es que muy difícilmente Claudia Sheinbaum pueda ganar la elección si esta es legal. La propia Xochitl me habló de que ella temía que nos dirigíamos a una elección de Estado, es decir, con todos los obstáculos que el Estado puede poner a sus adversarios, y que obviamente esto podría desviar la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, hay estudios ya precisos que muestran que muchos de esos mexicanos que votaron en 2018 por la cuarta transformación, que no sé de qué transformación se habla, ya no estarían dispuestos a votar por Morena. Hay una gran decepción. Aquellos que perdieron un hijo en la pandemia, por ejemplo. Aquellos que han sido asesinados a mansalva por la delincuencia organizada, por ejemplo. Aquellos que han sido reprimidos o no tratados con la decencia que se espera de un gobierno, también cuentan. Los electricistas, los telefonistas, los maestros, los burócratas en general, y tantos otros grupos
que desgraciadamente los médicos, todo el sector salud, es decir, hay mucho rencor en los sectores que más producen votos, en los sectores que están acostumbrados a votar. Por eso la locura de convertir en mexicanos a los inmigrantes para dotarlos de su credencial de elector. Esto hay que denunciarlo, hay que sacarlo a colación para que las organizaciones internacionales puedan saber que las elecciones están tomando otro rumbo. Ya lo han denunciado algunos personajes importantes de la política mexicana en foros internacionales. Me refiero a personas con peso que son recibidas con benaventuranzas en los foros internacionales, y ellos han marcado que México está en riesgo de perder el rumbo de la democracia. Por eso no debemos estar tan angustiados, porque estamos siendo muy observados, sobre todo por la gran potencia del norte, que por supuesto no quiere tener aquí una rebatiña postelectoral. Pero el señor López está en sus actitudes, mantiene sus actitudes absolutamente pueriles. No reconoce que sus hijos sean corruptos, ni sus hermanos, ni sus primos, nada. No reconoce más que lo que le favorece a él. Insiste en las bienaventuranzas, otra vez, del Tren Maya, que se va a extender por todo el país, lo que pueda el Tren Maya aportar a la causa de la 4T. Se va a inaugurar, y bien sabemos que es un tren que para los europeos, por ejemplo, para los norteamericanos, no tiene pues mayor interés, porque además no es un tren de alta velocidad como se supone que se haría en tiempos anteriores, cuando el optimismo López Obradorista lo mencionaba. Los trenes de alta seguridad, de alta velocidad, se mueven en Europa y en los Estados Unidos a más de 300 kilómetros por hora. El Tren Maya, con trabajo, va a desarrollar una velocidad entre 100 y 110 kilómetros por hora. Van a alegar que, claro, que los de 300 kilómetros por hora no permitirían ver la selva maya, por ejemplo. Una selva que han devastado, cortando nada menos que más de 5 millones de árboles con maderas finas. Nada más eso. Nada más ahí, en ese punto que he mencionado constantemente, hay un negocio multimillonario que tiene muy contentos a los socios cómplices de la 4 Transformación, porque es un negocio que al final del día les va a producir a estos sinvergüenzas algo así como 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares. Fíjense nada más lo tremendo que es esto. Y esto, nada más sumando el número de árboles de maderas finas con lo que cuestan en el mercado internacional. Y nos damos cuenta de que ahí hay mucho de dónde escarbar cuando llegue la hora de las cuentas definitivas. Pero por ahora no se ocupan mucho del tema, Lo ocultan, lo silencian. Y mientras tanto vamos cabalgando hacia las elecciones de 2024. Ya faltan 9 meses y 17, 18 días para llegar a la meta electoral. Y no, para llegar al fin, no a la meta electoral, al fin del término del mandato presidencial. A la meta electoral habría que quitarle 4 meses. Y nos daremos cuenta de que ya estamos con el futuro de México encima, porque esos 4 meses menos significa que nos faltan para llegar a las elecciones 5 meses y 19 días. Así de fácil, así de sencillo, se nos ha ido el tiempo así. Y que quienes apostaron a que se iba a desinflar Xóchitl, se les olvidó que la que se iba a desinflar era la señora Sheinbaum, recién casada con uno de los contadores que fue de Armando Carrillo Fuentes. Para que se den cuenta
de las alianzas que hay. Ahora que nos enteramos que ha muerto la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y que el presidente le dedicó unos minutos a la memoria de esta señora, a la que con tanta efusividad saludó en alguna de sus giras por la Sierra de Sinaloa el propio mandante Pelafustán. Esto es clara muestra, clarísima muestra de la familiaridad que existe entre los más altos sectores del gobierno y el crimen organizado en nuestro país. Es un clamor de los mexicanos para que nos escuchen dentro y fuera de nuestras fronteras, porque no podemos seguir tolerando estar bajo las órdenes de un gobierno encabezado por los narcos. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.